Hermanos, tengan feliz sábado. Es una alegría encontrarnos juntos esta mañana a aprender más de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. El tema de esta mañana está referido a la oración. ¿Por qué Dios contesta? ¿Por qué Dios por ahí aparentemente demora? Es un tema que lo estuve escuchando del pastor Bullón con algunas ilustraciones y quería presentárselo porque me llegó, digamos, a mí. La forma que el pastor le lo explica es algo que a veces uno por ahí no entiende cosas. Entonces digo yo, especial para compartirlo con los hermanos. Vamos a ver una historia conocida, la historia de Lázaro. Vamos a leer nada más que unos poquitos versículos, ahí en San Juan capítulo 11. Del versículo 3 al 6 dice así: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si nosotros no lo podemos en el lugar de las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, hicieron una oración, pero fue una oración, no sé si llamarle una oración con mensajeros humanos. Nosotros sabemos que nuestras oraciones llegan al cielo a través de ángeles, el Espíritu Santo, pero acá ellas, desesperadas, mandaron a alguien a decirle a Jesús: el que ama está enfermo, vení pronto porque esto está difícil y mi hermano se está empeorando, no hay forma al médico acá que lo pueda ayudar. Desesperados estaban. ¿Y ella qué pensarían? Jesús va a venir inmediatamente, va a venir rápido. No estaba muy lejos donde estaba Jesús, así que no sé, en un par de horas, 2 o 3 horas podía estar ahí ya solucionándole el problema a Lázaro. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús quería hacer algo mejor con Lázaro. Jesús no tenía problema de sanarlo en el lugar donde él estaba, no precisaba ir al lugar. Jesús le podía haber dicho con el mensajero: andá tranquilo nomás que ya está solucionado el problema, como lo hizo en otra oportunidad de cuando le vinieron a decir que estaba enfermo y en esa misma hora dice que se dieron cuenta que Jesús había hecho el milagro sin ir al lugar. Jesús lo podía haber curado ahí nomás. Pero dice la Biblia en el versículo 4 que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acá vemos claramente que Dios tenía otros planes acá. Quería hacer algo más que curarlo Jesús. Jesús quería resucitarlo, algo mayor que una curación, resucitar a Lázaro. Y quería mostrar que Dios no tiene problema con la muerte, los días de muerto, 4 días, Lázaro, ustedes conocen la historia, que ya tenía olor. ¿Y qué le quería decir Jesús? Que para Dios no hay problema de nada, él tiene la solución para todos los problemas. Y ustedes creo que me han escuchado decir que lo que dice Elena de White: para nuestros problemas Él tiene 1000 formas de solucionarlo. Entonces para Dios no hay problema. Pero ¿qué habrán pensado las hermanas? Jesús, ¿cómo no vino? Tanto que nos amaba, que venía acá con nosotros, que estaba ahí, que nos quería y no vino. ¿Será que Jesús no nos quiere ayudar? ¿Qué pasa? Y a veces no nos pasa a nosotros cuando pedimos algo, que estamos desesperados con algo y aparentemente como que Dios no responde, que pasan los días, pasan y aparentemente no se solucionan las cosas, como que ya vamos al límite del problema y todavía no hay solución. Pero tenemos que pensar en este caso que Dios tiene soluciones mejores que las que nosotros proponemos, porque nosotros le queremos dar instrucciones a Dios a veces. Venís
que mi hermano está enfermo, curalo. Y Dios tiene otros planes. Mis problemas también a veces son, y yo le doy instrucciones que a solucionarme, hace esto, hace lo otro, a Dios, como que yo le quisiera enseñar a Dios cómo ayudarme. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, el versículo 11, Mateo 7, versículo 11 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros vemos un hijo nuestro que está con problemas y tenemos cómo ayudarnos, no vamos a esperar que el hijo nos esté rogando, pidiendo 2 o 3 veces, papi, ayúdame. Inmediatamente vemos el problema y hacemos lo que podemos para ayudarlo. Nosotros, humanos, que somos malos, dice Dios. ¿Cómo será Dios? Que está ahí atento, no se escapa nada, sabe cuántos cabellos tenemos, sabe el número de la casa donde vivo, la dirección, la calle. Todo conoce Dios de mí. Entonces tenemos que andar informándole tanto a Dios nosotros cómo va a ayudarme. Si Él está atento, todo sabe. Antes que le vengan a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, Jesús ya sabía todo. Entonces con nosotros pasa igual, pero a veces nosotros nos desesperamos porque Dios aparentemente no nos contesta, aparentemente. Y vamos a ver otro caso en Filipenses 1:19. Filipenses capítulo 1, el versículo 19. El apóstol Pablo dice esto. Filipenses 1:19. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sabemos que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esto y sabía que la iglesia estaba orando por él, y él dice que eso, por la oración y porque el Espíritu Santo también estaba trabajando, él iba a ser liberado. Eso es lo que él deseaba. El apóstol Pablo quería ser liberado porque él quería ser libre para visitar las iglesias, visitar lugares, hermanos. Pero sabemos que no pasó eso. El apóstol Pablo siguió preso, en lugares difíciles, en Roma, lo metieron por ahí abajo, un lugar húmedo, complicado. Y sabemos el final de Pablo, cómo terminó. ¿Qué podría haber dicho Pablo? No me escuchó. No escuchó a la iglesia. ¿Cómo no respondió que me libró? ¿Y cómo que lo libró aquella vez? Lo libró a Pedro de la cárcel con el ángel, vino ahí, se le cayeron las cadenas de la mano, se abrieron las puertas sola. ¿Cómo hizo eso con Pedro y conmigo? No me sacó de la cárcel. ¿Por qué será que Dios no me contestó? ¿Qué pasa con esto? No entiendo nada. Y si vamos un poco más al extremo, podríamos decir Juan el Bautista también. También Jesús no se, como que aparentemente no se preocupó por él, no fue a verlo, no hizo nada para ayudarlo. Y a veces podemos pensar lo mismo nosotros: ¿cómo que no me ayuda esto? El problema, tantos años que vengo orando por esto, por aquello, y no hay resultado. ¿Sabe lo que dice el pastor Bullón sobre todo esto? Él dice que la oración que nosotros hacemos pidiendo, Dios la permite para que mi corazón sea grande. Dice que mi corazón, más yo le pido a Dios, más confianza empiezo a agarrar en Él y empiezo a abrir mi corazón para que aceptar por fe la confianza de que Él tiene el control en la vida mía, en todo. Que yo no le tengo que dar instrucciones a Dios cómo hacer las cosas. Que Él sabe todo, tiene todo el poder y puede hacer lo imposible. Pero el problema soy yo, no es Dios. Cuando Dios no me contesta por algo, Él está dándome tiempo para que yo haga mis cambios. Y el pastor Bullón cuenta una historia de un amigo de él, un abogado famoso ahí en Brasil, que era el abogado del país. Dice que este abogado influyó sobre los hijos de él para que estudien abogacía. Los 3 hijos dice que estudiaron de abogado, uno sí se recibió, los otros dejaron la carrera.
Pero si no hubiera sido por este amigo, dice que tanto entusiasmó a los hijos para que estudien abogacía. Hermano de iglesia este abogado. No tenía muchos años este hombre, cuando se enfermó y fue al médico y le dijo el médico: tenés 1 año de vida, cáncer al pulmón. Nunca había fumado este hermano. Pero cuando se enteró la noticia, dice que este hombre fue a la casa y lloró todo el día. Lloró todo el día, amargado por el problema que él tenía. A la noche oró toda la noche, y así muchos días estuvo orando a Dios para que lo librara, que él quería seguir viviendo. Pero pasó el tiempo y él se empezó a adelgazar cada vez más, dice que estaba piel y hueso, dice el pastor. Y un día lo va a ver, un sábado a la tarde, dice que va el pastor Bullón a visitarlo a la casa. Llevaron a la escuela sabática, le predicó un sermón también el pastor en la casa, a él. Y cuando terminó, dice que este hombre, este abogado, le dice al pastor Bullón: ya estoy curado. Dios hizo el milagro y estoy curado. Y dice el pastor Bullón que él pensó, dice: no entiendo nada, ¿cómo que está curado si se está muriendo, está que no da más? Y el pastor dice con la cabeza: está bien, dice, le hizo que sí, gracias a Dios, le dijo. Pero no había entendido nada. Dice que después este hombre le volvió a decir otra vez, dice: vos no entendiste lo que te dije, estoy curado. Mira, la verdad que no te entendí, no entiendo nada, ¿por qué estás curado? Yo te veo que estás igual. No, dice, yo cuando me enteré de esto, dice, estuve tan mal, enojado con Dios, había perdido la fe. Yo pensaba que estaba bien en la fe en la iglesia, que estaba todo bien. Pero cuando vino el problema, me di cuenta que no estaba preparado. Renegué con Dios, porque Dios no me curó. Pero ahora sí estoy curado. Dios me curó, pero no me curó del cáncer. Dice, me curó del alma. Ahora sí estoy sanado, estoy listo para ir a la muerte, estoy preparado ahora, dice. Este problema me ayudó a mí porque yo no estaba preparado. Si Jesús hubiera venido, me hubiera encontrado sin prepararme. Entonces, Dios hace las cosas como más me convienen a mí. Entonces, por eso te digo que estoy curado, porque ahora sí estoy curado de adentro, el alma, ahora estoy sano, ahora no me importa la muerte. Estoy preparado para ir a morir. Entonces, por algo Dios permite a veces las cosas para ayudarnos. Yo también les puedo contar algo que me pasó a mí personalmente con mi mamá. Mi mamá también murió de cáncer. Ella fue muy misionera. En la casa de ella, Semana Santa siempre se predicaba en la casa. Pero yo la vi muy mal a ella los últimos días. Muy enojada, estaba muy mal. Como que no aceptaba, digamos, su problema de salud. Yo no sé qué habrá pasado al final, si habrá dado las cuentas, si se habrá quedado bien. Pero eso me dejó un poquito preocupado. Yo hablo con mi hermana a veces y le digo que eso me preocupa un poco. Mi papá también murió de cáncer, pero yo lo vi bien. Él oraba mientras estaba en la cama y yo lo vi que sí, estaba preparado. Y yo tengo un hermano que también murió de cáncer a los 49 años. Él conocía todo, porque en mi casa siempre de la iglesia se conocía. Pero él no siguió la iglesia, digamos, pero él conocía todo. Pero en el taller que él tenía siempre hablaba, defendía la iglesia del sábado, siempre estaba predicando, digamos, hablando. Él tenía otros caminos, digamos, fumaba, tomaba. Yo no sé si el tabaco o qué, pero en una de las muelas le agarró un cáncer en una muela, le fue al hueso y después lo operaron, todo, pero no pudieron hacer nada. Pero yo con mi hermano, él no fue a la iglesia algunas veces de chico, después no fue más. Pero yo me quedé tranquilo con mi hermano, porque él conocía bastante y un día yo estuve con él en el hospital ahí, estaba internado, y él ahí me abrazó, no podía hablar, pero me abrazó ahí. Y con ese abrazo me quiso decir, mucho me quiso decir, yo entendí muchas cosas. Pero
tengo la esperanza que él va a estar, a pesar de que él no iba a la iglesia. Él era una persona muy servicial, ayudaba sin querer intereses, de cobrar cosas. Entonces, por ahí digamos, yo no sé si Dios permitió eso, qué, pero me quedo más tranquilo con mi hermano que con mi mamá. No sé qué pasará al final. Pero Dios permite las cosas difíciles a veces para ayudarnos, porque a veces no estamos listos, no estamos preparados, podemos estar en la iglesia, pero cuando vengan los problemas no sé qué va a pasar conmigo. Y si nosotros seguimos leyendo un poquito más, el propósito de que Pablo estaba preso, ahí en Filipenses teníamos capítulo 1, del 12 al 14, ahí podemos entender algo más, ¿por qué estaba preso? Dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo entendió acá, Dios no lo libró de la cárcel, pero todo lo que él hizo ahí, que estuvo en la cárcel, dice que sirvió para que agarrar ánimo a los otros hermanos, que se animaran ahora, que no estén escondidos, porque acuérdense que después que mataron a Jesús, muchos estaban escondidos. Pero dice que cobraron ánimo y el Evangelio fue progreso para el Evangelio. Él entendió todo esto. ¿Y qué pasó con el corazón de Pablo? Volviendo a lo que dice Bullón, que el corazón se agranda para recibir más a Dios. ¿Qué pasó con el corazón de Pablo? Vamos ahora a 2 de Timoteo. Capítulo 4, el versículo 5 al 8. Y muchos lo deben saber de memoria ustedes este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 5 al 8. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Se estaba quejando algo acá, Pablo? ¿Vemos alguna queja, algo que Dios me abandonó, que me dejó preso, que no hizo nada para ayudarme? ¿O él había entendido cuál era el propósito de Dios en su vida? A pesar de las prisiones, y acá lo aconseja ahora a Timoteo, que le dice, soporta las aflicciones, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y él dice que tiene guardada la corona. Él no tenía duda que si Jesús venía hoy, como a veces me puede pasar a mí, ¿qué pasa si Jesús viene esta noche? Viene mañana. ¿Estoy listo? Y me parece que no, que me falta esto, me falta aquello, tengo que hacer estos cambios, tengo que hacer el otro. Pero el apóstol Pablo acá lo vemos que no, que estaba preparado 100%. Me está guardada la corona. He peleado la buena batalla. ¿Qué es lo que hizo que lo capacitó para decir estas palabras? ¿No será que a Pablo le hacía falta la prisión? Pablo era muy entendido en la escritura, era uno de los grandes de aquel tiempo, dice que había aprendido a los pies de Gamaliel y uno de los mejores teólogos de ese tiempo. Él tenía argumentos para discutir. Y Jesús dijo cuando se encontró con, ¿se acuerdan que cayó del caballo ahí? Y después le dijo a Ananías que yo le voy a enseñar, dice, que es necesario, que va a padecer mucho por mi nombre. O sea que aparentemente Pablo necesitaba de esta cuestión, digamos, como que tenía una rienda que lo tenían ahí frenado para ayudarlo, porque Dios sabía que era sincero, pero tenía sus cosas también, que él tenía que meditar, tenía que hacer cambio, tenía que agrandar la confianza en Dios. Bueno, Dios permitió eso, pero a su vez sirvió para que el Evangelio avanzara. Entonces vemos que los planes de Dios no son los nuestros,
Y yo a veces digo en mis palabras, el jefe sabe lo que hace. A pesar de que no nos guste a veces cómo trabaja. Pero lo que Dios hace es lo mejor para nosotros. Y después nos damos cuenta al tiempo. Si ustedes se ponen a pensar y a veces escuchamos, que al tiempo me di cuenta por qué Dios obró así. Y a mi mente me viene de que una hermana acá en la iglesia oramos mucho tiempo y Dios no contestó aparentemente la oración. La hermana murió nomás. Pero en el cielo nos vamos a enterar de grandes cosas que pasó con eso que Dios hizo. No sabemos cuántos más van a estar ahí o cuál es el plan de Dios. Pero Dios siempre responde y responde como mejor me conviene a mí, no como yo quiero. Vuelvo a decir que Dios tiene toda la forma, nos puede ayudar de forma inesperada. Yo el otro día, yo no sé si les conté o no, pero por las dudas, si alguno lo escuchó, le voy a volver a contar si ya lo escucharon. Andaba con un problema económico, mucho gasto con mi señora, con problemas de salud, unas complicaciones. Y me arrodillé a la mañana y le digo, me haría falta dos trabajos de esto que yo hago por cuenta mía. Con 2 de esos, digo, ya más o menos salgo al frente. Y en ese día me contestó, pero por 2 no, 3 me dio en el mismo día. Entonces, yo cuando iba en el vehículo al trabajo, a mi mente me vino algo que yo no lo había pensado. Me vino a la mente, yo creo que fue el Espíritu Santo que me dijo en la mente. ¿Sabe qué me dijo en la mente? Dice, ocupate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Eso sentí en la mente que me dijo. Entonces, ¿cuál es el problema de Dios? ¿Solucionarme mi problema? ¿O el problema de Dios es cambiarme el corazón a mí, que yo se lo entregue completamente con una confianza como el hijo al padre, que si el padre le dice al hijo, tirate de ahí arriba que yo te abarajo, el chico se tira porque sabe que el padre lo va a tener y no lo va a dejar caer al suelo? Pero yo a veces estoy con miedo, que cuidado, que esto, que el otro, que tengo que hacer algo para la iglesia y bueno, no sé, que los gastos, que si voy a poder colaborar en esto, que a veces me falta fe. Pero eso es lo que Dios quiere ayudarme en el corazón, quiere cambiarme, quiere el corazón nuevo como Él promete. Dice que me va a dar ese corazón de carne que yo tengo todavía el de piedra. Entonces, por ahí Dios hace cosas que a veces no me gustan, y como que no me contesta, que no me ayuda aparentemente, pero Dios tiene el control y la mejor forma es la de Él, digamos. Yo creo que ustedes están de acuerdo con la forma de Dios, que necesitamos que Dios nos cambie el corazón, que nos dé más entrega, que nos capacite para estar con el que realmente necesita, que nos capacite para preocuparnos por el que no conoce la salvación. Tanta gente desesperada hoy con las cosas que están pasando, y nosotros tenemos la receta de cómo es para vivir en paz a pesar de los problemas. Qué bendición que tenemos. Y ustedes se pusieron a pensar qué bendición tenemos de haber encontrado el camino correcto, la iglesia de Dios. ¿Qué sería de nosotros si estaríamos en una iglesia que no es la de Dios? Y engañados, porque pensaríamos que estamos en la iglesia de Dios. Pero nosotros tenemos, yo en el caso mío pienso que estamos como una montaña nosotros, y miramos de arriba y vemos todas las doctrinas de las otras iglesias, y nos damos cuenta, aquella no, aquella tampoco, esta por esto, esta por otro, y nosotros tenemos acá la doctrina de la Biblia perfecta que Dios nos dio. Pero ¿cuál es el problema de Dios? No es la doctrina. El problema a veces es su iglesia, que a veces nos tiene que decir que somos tibios. Ese es el problema de Dios. Pero nos da todo, nos da la herramienta, nos dice que yo te doy toda la receta, cómo vas a salir de ahí de la tibieza, cómo vas a hacer. El Espíritu Santo nos da esas 40 madrugadas, nos dio otra 40 madrugadas, nos dio la tercera, y si fuera poco dice que va a venir la 4ª madrugada de estas 40 para darnos, palabras mías, tendría que decir darnos manija, para que nosotros nos reactivemos, que hagamos la obra con más entusiasmo. No digo que no hacemos nada, estamos trabajando para Dios, estamos trabajando, pero
podemos trabajar más. Podemos trabajar más, se puede, hay que dedicarle más tiempo a Dios, menos al mío, mis cosas. Pero claro, a veces yo pienso que a lo mejor voy a vivir acá 100 años más o 200 más. Porque a veces estoy preocupado tanto en estas cosas de acá. Y como que la llegada de Jesús está muy lejana, aparentemente que hay tiempo todavía para predicar el Evangelio, para esto. Mi vecino, hay un vecino que yo tengo ahí a media cuadra que alguna vez le hablé, pero muy poco. Y tengo un cargo de conciencia que yo tendría que insistir un poco más con ese vecino porque es un fiel católico. Los domingos van a la iglesia con la señora. Pero yo digo, mi trabajo sería que esta gente conozcan el camino, que lo conozcan. Pero estoy medio quedado que no voy ahí. No estoy tan preocupado, digamos, si yo supiera que en la casa de ellos hay una granada que va a estallar, una bomba ahí, yo correría a la madrugada a avisarle, vecino, saque eso afuera porque va a explotar. Pero si Jesús viene y ellos no están preparados, y después me dicen a mí, ¿cómo no me dijiste bien claro, no me explicaste un poco más cómo era esto? O sea que hay cosas que por ahí yo no estoy haciendo bien. Así que también aprovecho para pedir que oren por mí para que Dios me aumente el interés por Él, en su obra, y que me aumente la fe también. Y cuando Él no contesta, que yo me dé cuenta de que Él tiene mejores planes para mí. Que Dios nos ayude. Amén.